Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la cultura moche, una cultura que se desarrolló al norte del Perú. Ubicación. Los moches surgieron en La Libertad, ocupando los valles de Chicama, Moche y Virú, extendiendo su área de influencia hasta Piura por el norte y Guarmey y Ancash por el sur. Esta cultura se desarrolló entre los años 200 después de Cristo hasta 700 después de Cristo. Fue descubierta por el científico alemán Federico Max Uhle en 1909, quien la calificó como proto-chimú. Respecto a su sociedad, la nación moche fue un estado militarista teocrático, es decir, quienes estaban en la clase gobernante eran los militares y sacerdotes. No existió un gobierno central, sino que era un grupo de señoríos independientes donde gobernaba un curaca. Cada uno de ellos controlaba uno o más valles de la costa. Así, tenemos que la sociedad moche estuvo dividida en la clase gobernante, los artesanos y el pueblo. La clase gobernante estaba formada por los sacerdotes y los guerreros. Los sacerdotes eran quienes dirigían las ceremonias religiosas y los guerreros las conquistas. Dentro de esta clase gobernante tenemos al Siequich, que era representado como un jaguar y era el gobernante o rey de muchos valles. Luego está el Alaec, eres subordinado al poder del soberano, es decir, subordinado al Siequich. También están los sacerdotes, que eran representados como un zorro. Con gran poder realizaban los rituales religiosos. Los artesanos eran quienes elaboraban la cerámica, los textiles, las pinturas, las joyas para los señores y guerreros. También se encargaban de hacer las esculturas de los dioses por encargo de la clase gobernante para así someter al pueblo. El pueblo estaba representado como un lagarto. Dentro del pueblo estaban los que trabajaban en la construcción, la agricultura y la pesca a favor de la clase gobernante y pagaban tributos. Para poder entender más acerca de la clase gobernante de esta cultura, vamos a hablar acerca del señor de Zipán. El hallazgo de las tumbas del señor de Zipán marcó un importante hito en la arqueología de América porque por primera vez se halló intacto y sin huellas de saqueos un entierro real de una civilización peruana anterior a los incas. ¿Quién era el señor de Zipán? El señor de Zipán ha sido un gobernante del siglo III. Fue descubierto por Walter Alba en 1987. Se trata de un hombre de 1,67 m aproximadamente y de 40 años de edad. En la cámara funeraria del señor de Zipán se han hallado 8 esqueletos. A él lo acompañaban 2 mujeres jóvenes, su esposa, un niño, un jefe militar, el portaestandarte, el vigía, el guardián de la tumba, además de 2 llamas y un perro. Es decir, lo enterraron con todo su séquito y con algunas de sus propiedades. Muchas de las personas se encuentran mutiladas, por lo que aparentemente, una vez fallecido este gran señor, a ellos los mataron para poder enterrarlo con él, siempre creyendo en una vida después de la muerte. También tenemos en esta cultura a la señora de Cao. La señora de Cao fue gobernante del Valle de Chicama, que ejerció su poder hace aproximadamente 1600 años. Se sabe que este impresionante gobernante vivió 100 años después del señor de Zipán y por lo menos debió tener un hijo. La excavación ha sido desarrollada bajo la dirección del arqueólogo peruano Régulo Franco Jordán. Así encontraron a la señora de Cao momificada y ya en base a estudios pudieron hacer como una reconstrucción de ella para saber más o menos cuál era su apariencia.
Ahora vamos a hablar respecto a la religión de la cultura mochica. Los mochicas adoraban al dios felino, el cual llamaban Aía Apaec, apodado el Decapitador. Este dios era representado como un hombre de grandes colmillos. También contaban con grandes centros religiosos, como la Huaca de la Luna, donde los sacerdotes llevaban a cabo sus ceremonias rituales. También se dieron los sacrificios humanos que tenían fines religiosos. Cerámica. Los motivos decorativos de la cerámica moche fueron muy diversos: animales, plantas, escenas de la vida cotidiana de los moches y la mitología mochica. Es decir, representaban a sus dioses, entre otros. Se trata de la cerámica de mejor calidad entre todas las antiguas culturas precolombinas, además de ser solo comparable a la cerámica griega. La cerámica moche fue de dos tipos: pictográfica y escultórica. La pictográfica era pintada en la superficie de la cerámica, preferentemente de colores blanco, crema y rojo ocre. Tal y como podemos observar aquí, la pintura se hacía sobre el cerámico y tenían horror al vacío, pintaban todo, no dejaban un espacio sin pintar. La escultórica representaba con bastante fidelidad expresiones, personas, objetos, animales, su modo de vida y la realidad de su entorno. La mejor expresión de la cerámica escultórica son los huacos retratos, además de contar con una cerámica documental, donde narraban su modo de vida y realista su día a día. La arquitectura. Usaron predominantemente como elemento base para sus construcciones el barro y el adobe. La sociedad moche construyó centros y templos ceremoniales, donde vivía la élite, es decir, la clase alta, centros administrativos, talleres de artesanía y un sinnúmero de viviendas domésticas. Podemos ver que tenían una arquitectura monumental, doméstica y militar. Estos centros ceremoniales, como el que podemos ver aquí, estaban compuestos de plataformas de adobe y dedicaban culto a sus dioses con decoraciones de pinturas murales. Las construcciones mochica fueron posibles gracias a la mano de obra de un sinnúmero de súbditos y prisioneros de guerra que construyeron grandes pirámides y palacios. También utilizaron la piedra como elemento de construcción, pero principalmente para la base de las murallas y terrazas. A continuación veremos ejemplos de varios centros ceremoniales de la cultura moche. Tenemos a la Huaca de la Luna, que estaba dedicada a la diosa Xi, esposa del dios Hacedor. En esta huaca se puede ver el mural Rebelión de los Artefactos, la Huaca de la Luna. La Huaca del Sol estaba dedicada al dios Hacedor, Aía Paec, el Decapitador. Ha sido destruida en gran parte por los conquistadores en su afán de encontrar oro. La Huaca de Cao Viejo, en el complejo arqueológico El Brujo, se puede observar el mural Danza de Prisioneros. Y finalmente, en este video veremos la Huaca Rajada, donde se encontró al señor de Zipán, el que actualmente se encuentra en el Museo Tumbas Reales de Zipán en Lambayeque. Economía. La principal actividad económica de los moches fue la agricultura. Supieron adaptarse al desierto costeño y redistribuir de forma creativa y eficiente el agua para sus cultivos a través de obras de ingeniería hidráulica, como los canales de irrigación y el encauzamiento de aguas. También usaron el guano de las islas guaneras y restos de pescado como abono, como fertilizante. Por la iconografía moche, es decir, por sus representaciones tanto en las cerámicas, en los textiles y en su arquitectura, por esos dibujos que ellos hacían,
Sabemos que cultivaron maíz, frijol, payar, maní, camote, ají, frutos como la chirimoya, guanábana, lúcuma, papaya, piña, etc. También se dedicaron a la pesca haciendo uso de los caballitos de totora. Textilería. Se conoce muy poco de la textilería mochica, ya que su conservación es muy pobre. Sin embargo, las piezas estudiadas indican una sobriedad decorativa equiparable a su cerámica. Las tonalidades utilizadas estaban dentro de la gama del rojo. Los materiales que más se utilizaron fueron la lana de auquénido y el algodón. Las técnicas predominantes de manufactura incluyen el brocado y el tapiz. En sus vestimentas habían dibujos de hombres, divinidades, dioses, animales, plantas, etc. Como podemos ver aquí en los ejemplos de la textilería moche. Ahora vamos a hablar de la orfebrería. Los mochicas eran eximios trabajadores metalúrgicos que descubrieron las propiedades o principios del oro, de la plata y del cobre. Ellos desarrollaron con el tiempo técnicas de extracciones minerales, su fundición y sus tratamientos químicos. Su más importante proeza fue dorar el cobre con una sofisticada técnica que obtiene los mismos resultados que el sistema electrolítico inventado en Europa recién a fines del siglo XVIII. Dominaron totalmente la aleación de cobre y oro, la combinación del cobre y oro, y llegaron a realizar joyas de ambos metales soldados. También dominaron la técnica llamada tumbaga, que les permitía dar la apariencia de oro al cobre. Desarrollaron asimismo tecnologías de fundición, refinación, soldaduras al fuego y al frío, repujado, vaciado a través de los moldes, laminados y filigramas. Aquí podemos ver los ejemplos de la orfebrería moche. Fabricaron aretes, narigueras, pectorales, collares y diversos accesorios con incrustaciones de piedras preciosas que eran usadas por el gobernante y su corte. Muestra de ellas los podemos apreciar en la indumentaria y accesorios del señor de Zipán y la señora de Cao. También crearon otros objetos de carácter religioso. Bueno, en esto se estaría culminando el presente video acerca de esta gran cultura llena de maestros en orfebrería y cerámica, acerca de la cultura moche. Muchas gracias por su atención, estaré atenta a sus comentarios y los invito a suscribirse a mi canal.